¿Ya? Buenas noches. Bienvenidos sean todos quienes están aquí en el recinto y quienes están en su casa siguiéndonos a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a tener el servicio a nuestro Dios de media semana, para lo que les voy a pedir que vayamos al Salmo 86. Salmo 86. Y dice así: Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella tenemos la confianza de quién es Él. Nos revela más de quién es su persona, del amor tan grande que tiene hacia nosotros, de conocerle que es un Dios perdonador, un Dios compasivo con nosotros, que en todo tiempo Él está dispuesto, como dice la porción que leímos, atento a nuestra voz, y que responde en el día de la angustia. Yo no sé cómo te encuentres el día de hoy, pero sé que el Señor está contigo si tú has estado buscándole de continuo, y el Señor está dispuesto a escuchar tus ruegos, y si tienes alguna necesidad, algún problema, y Él a su tiempo responderá conforme a su propósito y sus riquezas en gloria. Yo cada día puedo ver su misericordia, veo cómo extiende su brazo generosamente y su cuidado. Él ha estado ahí conmigo, pero más que mi experiencia propia, podemos verlo revelado a través de la Escritura, que todo lo que nosotros vemos es poca cosa comparada con las grandes maravillas que ha hecho por toda la eternidad y lo inalcanzable que es su poder. Entonces, cantémosle y démosle honra a ese Dios tan grande, fuerte y poderoso que tenemos. Vamos a orar. Padre, te adoramos en esta noche, Señor, a través de los cantos. Queremos exaltarte y declarar cuán grande eres tú, Señor. El primer canto que vamos a entonar dice que tú habitas en las alabanzas, Señor. Tú eres quien reina por siempre, y solamente tú eres santo, y así lo vamos a cantar y declarar, porque tú eres único y verdadero Dios. Te alabamos, Jehová de los ejércitos, porque tú lo mereces, porque tú eres grande en todo tiempo, y como leímos hace un momento, tú eres hacedor de maravillas. Bendito seas por siempre y siempre, Señor. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Dice este primer canto: tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres grande y temible. Habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo,
habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor. Amén. Y Él es nuestro Dios altísimo. Dice su palabra que bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. El siguiente canto: viene un rey a gobernar sobre los suyos, a quienes le esperan.
siempre reinará sobre un trono de esplendor. Tu gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Así es, cantamos Hosana, sálvanos. A ti, Señor. Queremos levantar tu nombre en alto. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Nuevamente tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Mi deuda a pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Mi deuda a pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Mi deuda a pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Así es, Señor, que nuestra vida sea rendida en servicio a ti, conociéndote más y más cada día a través de la Escritura, Señor, y apreciando más el valor de la nueva vida que nos has dado, de la libertad que has traído a nosotros, de habernos recogido de las tinieblas, Señor, del amor tan grande que tuvo el Padre para nosotros, de tu amor, Jesús, por dejar tu trono, de la presencia del Espíritu Santo. No queremos conformarnos a este siglo, Señor. No queremos conformarnos a modas. No queremos conformarnos a maneras de pensamiento, Señor. No queremos conformarnos a filosofías, a movimientos modernos, porque lo único que es para siempre eres tú, Señor, y tu palabra. Y no me quiero conformar. Te he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Como un perfume
sea la honra, Señor, por siempre y siempre. Me voy a quitar el cubrebocas. Finalmente tengo aquí al más cercano como a 5 o 6 metros, que es mi hermano Ramón, y de ahí para adelante. Sí, sana distancia. Am, estoy muy contento de iniciar un nuevo tema para muchos, para otros ya muy sabido y, y deseo en mi corazón que demasiado aprendido, pero nunca es demasiado leer la escritura y demasiado escuchar un mensaje como para creer que ya lo sabemos todo, y siempre hay algo nuevo, y yo espero que el Señor traiga algo nuevo para ustedes. Vamos a comenzar, voy a tener la oportunidad de estarles compartiendo el libro de Romanos, y el día de hoy vamos a ver tal vez hasta 4 versículos. Y bueno, la carta a los Romanos es la más extensa de las cartas escritas por Pablo y fue escrita alrededor del año 60. Está dirigida a la iglesia de Roma, que estaba constituida por judíos, pero en su mayoría por gentiles. Todo parece indicar que quienes conformaban esta iglesia eran algunos que estuvieron presentes en la venida del Espíritu Santo. Esto es porque ninguno de los apóstoles había ido todavía a Roma, y entonces la forma en que llegó allá el Evangelio, la Escritura no narra que hayan sido los apóstoles quienes hayan fundado la iglesia ahí. Entonces, quienes habían sido testigos de las maravillas de Dios y compartiendo con más gente, incluso con los que eran gentiles, alcanzaron a más personas y conformaron la iglesia en Roma. Entonces, vayamos pues al libro de Romanos. Vamos a leer del capítulo primero, del verso 1 al verso 4. Y la palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu bendita palabra, Señor, la cual nos es traída primero por tu voluntad, Señor, y por tu amor a nosotros, para revelarnos, Señor, conforme a tu propósito, tu amor tan grande, Dios. En este día vamos a comenzar el estudio, Señor, de cómo es que estábamos perdidos en tinieblas y estábamos sin remedio, Señor, y tú nos redimiste a través de la fe en Jesucristo y de su muerte en la cruz. Ayúdanos a entender las verdades que están en ella, Señor. Y mi Dios, si hay algo en lo que vayamos a ser redarguidos, Dios, que sea por tu Espíritu Santo y no por el estímulo de mis palabras, Señor, que me ayudes, Dios, para poder, aún en mi torpeza, poder explicar con claridad, Señor, la intención y el espíritu que hay en esta palabra. Que seas entonces tú, Señor, hablándole a mis hermanos conforme a lo que tienes para cada uno en este día. Bendito seas, Señor, por siempre y siempre. La alabanza y toda la gloria es para ti. Amén. Y bueno, les decía que esta carta fue escrita para los romanos. Pablo le escribe estando en Corinto, tenía más o menos como 3 meses estando ahí sin tener asuntos urgentes que atender, y entonces tiene una advertencia de parte del Espíritu Santo de que corría peligro en ir a Jerusalén, y entonces él decide adelantar cosas, y entonces él tenía el deseo de ir a Roma, y lo vemos expresado en la carta, pero entonces él la escribe de manera prioritaria para darles a conocer el mensaje del Evangelio. Pablo lo ve necesario porque aunque sabía, y lo vamos a ver un poco más adelante, sabía de la fe que ellos tenían,
como les había dicho, no habían sido instruidos por los apóstoles, entonces tenían la fe, pero no tenían la instrucción acerca de la doctrina apostólica. Entonces por eso Pablo se ve necesario dar tanto detalle en la carta que él les da. Y también lo hace de esta manera para ayudarles a que puedan defenderse, no solamente tener fe, sino tener una instrucción que les permita defender lo que creen, afirmar lo que creen y también compartirla con los demás y dar buen testimonio de ella. Esta carta a los romanos es riquísima en contenido, es muy amplia en cuanto a lo que es la explicación de la salvación y de lo que es el plan del Señor para salvarnos, que es llamada la columna de la fe o la columna vertebral del cristianismo. Así es conocida la carta a los romanos. Es una carta que está centrada en Dios, principalmente, en Jesucristo como nuestro Redentor y en la misericordia del Padre. En estas tres cosas, en Dios, en su misericordia y en la obra redentora de Jesucristo. Decía Martín Lutero, es el mejor Nuevo Testamento, es el Evangelio perfecto. Decía Juan Calvino, cuando cualquiera de nosotros adquiere conocimiento claro de lo que es lo que es esta epístola o esta carta, va a tener frente a sí un panorama muy claro de toda la Escritura. Decía Philip Melanchthon, este es el compendio de la doctrina cristiana. Si nosotros queremos enseñar doctrina, tenemos que recurrir a este libro precisamente. Hoy está muy de moda escuchar en videos de Facebook, en la radio cristiana y en todas partes, en la televisión cristiana, la sana doctrina. Pero ¿quién posee la sana doctrina? El solo hecho de hablar con mención de sana doctrina pareciera de que la poseen, la saben y que la practican. Pero ¿cómo podemos nosotros saber eso? Tenemos que imitar a los de la iglesia de Berea, que todo lo que escuchaban, todo iban y lo consultaban en la Escritura. Decía William Tyndale que es necesario que todo cristiano conozca la Escritura incluso hasta de memoria, que conozca, esta carta incluso hasta de memoria y que también así la practique. Decía Campbell Morgan que la carta a los romanos es la carta más pesimista en la que podrías poner tus ojos, pero es la mejor poesía que pueden tus oídos escuchar. ¿Por qué? Porque la escritura de la carta a los romanos habla de una humanidad perdida completamente, que no tiene salvación por sí misma, que es incapaz de obtener la salvación, pero tiene la redención en Cristo. El tema principal que vamos a ver es el plan perfecto del Señor, el plan cumplido de redención a través de Jesucristo y de su sacrificio. Esta carta tiene dos divisiones muy importantes, del capítulo 1 al capítulo 11. Vemos lo que es el hombre perdido y cómo es reconciliado con Dios, y después vemos a partir del 12 la obra de Dios, la salvación. Tiene también varios subtemas esta carta. Vamos a ver la justicia de Dios por el merecido castigo que debe tener el hombre o por la humanidad pecadora, la condición caída del hombre sin Dios, el juicio perfecto de Dios, el pecado que nos aqueja, ya sea por la herencia que tenemos de parte de Adán o porque nosotros mismos hemos pecado, la seguridad que tenemos en la salvación, la elección soberana de Dios, la santificación que Dios nos da, lo que son los dones espirituales, la piedad como puesta en práctica, la responsabilidad que tenemos nosotros delante de las autoridades humanas, del gobierno humano, lo que es la libertad cristiana y asuntos que no podemos decir esto es pecado y esto no es pecado. Cómo con el discernimiento de Dios tú puedes tomar una buena decisión al respecto. Entonces vamos a ver muchos temas con respecto a lo que es el pecado y nuestra salvación principalmente. Recuerdo hace como 22 años más o menos, fue como un mes de septiembre, sí fue en septiembre, cuando en mi casa se dieron cuenta que yo había decidido seguir a Cristo. Se juntaron, que eran como 10 personas y todos me
me empezaron a preguntar y a decir cosas, pero sus preguntas no eran para saber más, sus preguntas no eran para conocer, no era para entender, tenían una retórica en lo que decían, o sea, ellos preguntaban pero afirmando. Sin embargo, todo la defensa que pude hacer fue en base a lo que es el libro de Romanos mayoritariamente, y cada uno se fue retirando porque ante estas respuestas se les fueron acabando los argumentos. Entonces, hay muchas preguntas que en este tiempo de conocer al Señor la gente me ha hecho, y hay muchas preguntas que seguro ustedes también les han hecho, y les voy a listar algunas. Por ejemplo, ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios? ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Cómo se salvan? ¿La religión salva? ¿Cómo es Dios? ¿Toma Dios en cuenta nuestras obras? ¿Es suficiente no ser malo para ir al cielo? ¿Las obras te salvan? Si Dios es tan bueno, ¿cómo puede enviar a sus hijos al infierno? ¿Por qué hay religiones falsas? ¿Permite Dios las perversiones sexuales? ¿Puede Dios perdonarme de mi pecado? ¿Por qué Dios no acaba con los malos? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios la permite? ¿Cómo juzgará Dios al hombre? ¿En base a qué? ¿Cuál es su referencia? ¿Quién es tan bueno? ¿Quién es tan malo para decir tú sí o tú no? ¿Es responsable ante Dios una persona aunque nunca haya escuchado del Evangelio? ¿Qué ventajas tiene ser judío? ¿Qué responsabilidades tiene un judío? ¿La ley es mala? ¿Por qué nos cuesta vivir en santidad? ¿Puede alguien ser perfecto delante de Dios? ¿Cómo puedo reconocer si algo es pecado o si yo he pecado? Y una de las que es más difícil entender para la gente del mundo y a veces para uno como cristiano es, si soy libre, ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiera? Todas estas preguntas y más que ustedes les han hecho y otras cuestiones de práctica dentro de la iglesia están aquí en este libro. Vamos a aprender también cosas como la importancia de la muerte de Cristo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no nada más nos perdonó y ya? ¿Por qué tuvo que ser así? La importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante obedecer a Dios aunque ya no estoy bajo la ley? ¿Qué relación hay entre nosotros, Adán y el nuevo hombre? ¿Qué relación tenemos con Jesucristo? ¿Cómo se nace de nuevo? Vamos a ver lo que es la elección, lo que es la predestinación, cómo debemos orar, cuál es nuestra responsabilidad con Israel y con el pueblo judío. Vamos a ver la libertad cristiana, la libertad en Cristo, y vamos a ver también nuestra relación con el mundo y cómo servir a Dios. Esta carta tiene muchas referencias a la escritura hebrea, es decir, al Antiguo Testamento, y esto nos fortalece, o mejor dicho, da mayor soporte a la justificación que es por fe, a la justificación que da Jesucristo como el Cordero perfecto, a la justificación completa, es decir, a la satisfacción plena de Dios por la ley establecida de la ley del pecado, que dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y entonces alguien tenía que morir, y Jesús al morir por nosotros, este libro explica cómo es que esta necesidad de ser cumplida esta ley y la justicia de Dios se ve completamente satisfecha. Y por último, antes de iniciar ya con el tema directo a la carta, decía Martín Lutero, es imposible que tengamos una buena comprensión del Evangelio, es una comprensión que nos permita valorar a Dios en toda su gloria, y es imposible enseñar sabiamente a los demás el Evangelio sin estudiar la epístola a los romanos. Esto es lo que decía Martín Lutero. Entonces lo ve como mandatorio, y si se fijan en todos los buenos discipulados o los inicios de los discipulados, siempre se incluyen muchos temas de la carta a Romanos, y si no es que a veces son prácticamente desarrollo de la carta a los romanos. Entonces vamos al versículo 1. Y dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
Le inicia de una manera diferente a otras cartas, pero siempre poniendo su nombre, ¿no? En la antigüedad, las cartas, el nombre iba primero, no como ahorita. Entonces, desde el inicio sabían la importancia, sabían si les interesaba, si no les interesaba, si debían atenderla o no, porque veían el nombre de la persona al principio, ahora lo ponemos hasta el final, ¿no? Y luego aparte, con nuestra fea letra, tal vez ni lo entiendan, pero es al inicio. Entonces él dice Pablo, ya sabemos todos quién era Pablo, ¿sí? Saulo de Tarso. Y voy a retomar un poco por los que no conozcan tanto y así de manera bien breve. Él era de origen judío, era fariseo, de educación griega, con nacionalidad romana, también era un hombre muy culto. Y bueno, él comienza aquí diciendo siervo de Jesucristo. Esto es bastante contrastante, ya que él era perseguidor de la iglesia. Y ahora él dice siervo de Jesucristo. Y no dice siervo como ahora lo dicen muchos o lo decimos acerca de alguien, ¿no? Para estar como exaltando a la persona. Este es un siervo de Dios. Hasta dicen la R así larga. Este es un siervo de Dios. Como diciendo, es una gran persona, es un gran hombre. Y es totalmente diferente a eso, ¿no? No hay grandes hombres. Hay un Dios grande que toma hombres para sí y los capacita y les da el poder, les da habilidades múltiples para que puedan desarrollar la obra que Él quiere que se haga, porque aún sin ellos el Señor la haría a través de otros. Entonces, Él con toda humildad está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y lo que está haciendo Él es diciendo a quién representa. Entonces les está diciendo, esto que voy a decir, no lo digo de mi propia iniciativa. Esto que les voy a enseñar o que les voy a decir en esta carta, viene de Jesucristo. No es algo que a mí se me ocurrió, no es la doctrina que yo inventé, no son las ideas que se me ocurrieron y que creí que estaban bien, sino Él está diciendo que Él es siervo de Jesucristo y que lo que les va a decir viene de parte de Él. La palabra que utiliza aquí para decir siervo es la palabra dolos. Esta palabra dolos dice que significa una persona que está bajo el yugo de otra, en sentido de servidumbre, que hace lo que hace por obediencia al otro, y no según su propio deseo, dedicado al otro al desprecio de sus propios intereses. Entonces Pablo cuando se presenta y dice Pablo, y la palabra que usa siervo, está diciendo yo soy Pablo, yo he renunciado a mis derechos y yo deseo satisfacer a mi Señor Jesús en todo lo que Él quiera, soy obediente a Él y yo he desechado todo mi interés por cualquier cosa personal y yo vengo en representación de Él y les voy a decir cosas que Él me manda a decirle. Dice en primera de Timoteo 1:13, dice, habiendo sido yo blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Estaba ignorante de quién era Jesús, había escuchado muchas cosas, pero realmente él se dedicaba a su trabajo, que era perseguir gente, hasta que todos sabemos cómo se encontró con el Señor, ¿verdad? Ahora usa el término esclavo o siervo para hacer mención de su condición real delante de Dios, su condición actual. Antes perseguidor, ahora es un siervo. La de un servidor, la de alguien que ha renunciado a sí mismo por ver los intereses de su amo. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo debería de identificarse con Pablo y de sentirse así, de sentir que todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que pienso es por el deseo de Dios y no por mi propio interés. Al ponerse como siervo de Jesucristo, está diciendo que el origen del mensaje es Él. Entonces, Pablo se llama así siervo y con eso expresa que viene cumpliendo con esta carta una orden de quien lo ha llamado. Eso lo vamos a ver aquí adelante. Dice Pablo, entonces dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dice llamado a ser apóstol. ¿Quién lo llamó a ser apóstol? Si vamos a Hechos capítulo 9, vamos a ver el llamado de Pablo. La historia ya lo conocemos, vemos ahí en
en el capítulo 9 de Hechos. Dice que él se dirigía a Damasco y que él traía cartas también para apresar a las personas. Y entonces tiene un encuentro con Jesús que lo deslumbra y cae al piso. Y en el 5 le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y en el 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vemos aquí que una tercera persona está narrando estos hechos, pero si vamos a Hechos 22, 13, 15, ahora es Pablo mismo el que los está narrando. Hechos 22, y vamos a leer del 13 al 15, y dice Pablo: vino a mí, se está refiriéndose a Ananías, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y seas salvo, veas al justo, y oigas la voz de su boca. Entonces, ¿quién fue el que lo llamó a ser apóstol? No fue su iniciativa, no fue que él haya dicho: pues es interesante lo que están haciendo, pues yo también quiero probar, o ya tengo bastante conocimiento de la Escritura como para yo tener ese nombramiento. No fue puesto por los compañeros por sus compañeros de ministerio, no hubo una campaña electoral, a diferencia de la elección del que iba a suplir a Judas, ¿sí?, que fue dirigida por el Espíritu Santo. Aquí Jesús mismo es el que lo llama a Pablo. La palabra llamado ahí que aparece es la palabra kletos, y esta palabra es específica para referirse o dirigirse a alguien que va a desempeñar, que ha sido elegido para desempeñar un cargo o una función seleccionado por Dios o de manera divina. Entonces vemos que Pablo recibió el llamado divino, es decir, de parte del mismo Dios o del mismo Jesucristo. Si Pablo hubiera llegado y hubiera contado esto por sí solo, entonces no le hubieran creído, porque recordemos que para muchos asuntos en la cultura judía y en la cultura romana era necesario tener al menos 2 testigos de cualquier evento que se defendiera o cualquier acusación que se estuviera realizando. Entonces, pudieron haber sido los acompañantes de él quienes lo llevaban a Damasco, pero no servían como testigos porque, como decimos ahora, pues eran sus cuates, ¿no? Iban a declarar en favor de él, aunque realmente sí habían sido testigos. Entonces ellos no servían, pero dice el relato que llegaron a la casa de una persona llamada Judas, y ahí los 3 dieron testimonio de lo que había ocurrido.
ellos también pudieron haber servido porque sabían lo que había ocurrido, pero las palabras de Ananías cuando está orando y confirmando la visión que había tenido Pablo y confirmando que él se llamaba Ananías cuando llega con él, y la declaración que hace, sus palabras son las que dan el suficiente testimonio para que lo que dice Pablo sea tomado como verdad. Y entonces ocurre un evento bien importante. El milagro es el testimonio de que Dios es el que está obrando, el milagro de recuperar la vista. Entonces, viendo todo esto, vemos que el llamado real de Pablo es a través de Jesús, es de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿llamado a qué? Dice, llamado a ser apóstol. Aunque él se pone en la lista de los pecadores, hasta el primero dice, de todos yo soy el primero. Cuando habla de los apóstoles, él dice, yo el último como un abortivo. Entonces cuando él dice soy un siervo, o sea, realmente no está haciendo con fingimiento esa frase, sino le está bien ubicado de cuál es la posición que tiene, aún con la función tan importante que el Señor le ha dado. La palabra apóstol, su significado más sencillo es enviado o mensajero, alguien que se envía con una comisión o con un encargo. Hace un par de semanas nuestro hermano Isra nos dijo cuáles eran los requisitos para ser apóstol, nos los explicó bastante bien y quiero mencionar dos de ellos. Uno de ellos era haber visto al Señor y dice aquí la escritura que Pablo lo vio, ¿verdad? Y la otra es haber sido instruido por el Señor, y Ananías dijo que el Señor le iba a enseñar cosas de su propia boca, ¿sí? Entonces cumple con esos requisitos, pero además en Hechos 20:21 podemos leer que dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces Pablo es un enviado de Jesucristo, es un apóstol de Jesucristo. El Señor le reveló también lo que ocurrió antes de ir a la cruz. Antes de que se escribieran los evangelios, Pablo lo supo por boca del Señor. Le dijo, y eso está en 1 Corintios 11:23. Y lo dice Pablo así, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y entonces empieza a narrar lo que ocurrió en la Santa Cena. También lo que da testimonio de que es enviado Pablo por el Señor es el cumplimiento de las promesas que le hizo, que encontramos en Hechos 26:16, que le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ese es el propósito, y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces no se le apareció una vez a Pablo, se le apareció repetidamente para estarlo instruyendo, y le dice, esto es la parte que confirma que efectivamente Dios es el que le había dado esto. Le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ahí en estas palabras que el Señor le está diciendo a Pablo, estamos incluidos nosotros. Como cuando el Señor decía, y no te ruego solo por esto, sino por aquellos que habrán de venir. Aquí estamos nuevamente en el corazón del Señor, diciendo que íbamos a estar ahí. En el Nuevo Testamento vemos que entonces que los apóstoles son hombres escogidos por el Señor, que vieron al Señor y que tienen una comisión o un encargo especial. Son enviados por el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué fueron instituidos por el Señor? Para fundar la iglesia. Esa era una de las cosas. Para fundar la iglesia, sabemos que el fundamento de la iglesia es Cristo mismo. Eso era lo que ellos enseñaban. Para fijar la doctrina que conocemos como la doctrina apostólica, para la proclamación del evangelio y para guiar a la iglesia en sus primeros años. Eso es contrastante contra lo que vemos ahora.
cómo los apóstoles, autonombrándose o siendo nombrados por hombres, dándoles un título de autoridad y reconociéndoles un lugar de nobleza que los apóstoles nunca tuvieron. Los apóstoles fueron siervos, fueron trabajadores, fueron gente que salía, fueron gente que, como decimos muchas de las veces, se ensuciaba las manos en el buen sentido de la palabra. Es decir, eran hombres que trabajaban, que se esforzaban, no como los de ahora que imponen cargas sobre la gente y que viven de ellos y que les exigen cosas a ellos en el nombre de Dios y para beneficio propio, que también les imponen nuevas doctrinas, cosas que en la Escritura no aparecen, y además de que visten de una manera ostentosa y hacen uso de las cosas de Dios para cosas extravagantes. Decía Pablo de sí mismo: ser el más pequeño y no ser digno de ser llamado apóstol por haber sido perseguidor de la iglesia, pero sin embargo tiene el entendimiento de la misericordia de Dios y de cómo el Señor justifica, y entonces eso le trae paz a su corazón y regocijo para seguir sirviendo al Señor. Seguramente nosotros muchas de las veces, cuando vienen ataques del enemigo a nuestra mente, trayendo a nuestra memoria el pasado, muchas de las veces quisiéramos no estar sirviendo al Señor por vergüenza o que nadie supiera, pero el Señor no se avergüenza de nosotros. El Señor nos ha reconciliado con el Padre, y eso es algo que vamos a aprender a través de esta escritura. Y entonces seguimos ahí en el verso 1:1 de Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Dice: apartado para el evangelio de Dios. Aquí otra palabra que me llamó la atención es apartado. La palabra en griego es aforizo, que significa apartado, separado o reservado. Y esto se utilizaba para diferenciar algo, para delimitar algo. Era como poner un cerco alrededor de algo. No sé si quienes han ido o han estado en alguna planta de producción, se colocan cosas y por seguridad se le pone una cinta alrededor. Tal vez esa cinta no resguarde que alguien salga o que saquen ese material, pero saben que eso está para un propósito especial, un propósito específico, y se respeta esa línea. Así el Señor ha apartado, ha escogido a Pablo, y no es que haya dicho que está apartado en cuanto a distancia, sino que está apartado en cuanto a propósito, un propósito específico. En los términos que se refiere a Pablo, significa alguien que es puesto aparte y que es retirado del uso cotidiano, del uso vil, del uso normal o ordinario, para ser usado en la obra de Dios, para ser usado en una forma, en un honor más digno, que es de servicio al Señor. Y no para que nosotros honremos a esa persona, no, esa persona es honrada por Dios solamente, no nosotros tenemos que inclinarnos o rendirle culto a Él. Ya lo había mencionado algunas veces. Pareciera muchas de las ocasiones cuando hablamos de Pablo que Pablo es un ídolo, o que Pablo es a quien debiéramos seguir, y debemos de seguir a Cristo, sí, imitando a Pablo, no viendo a Pablo como alguien muy alto. Y lo mencioné hace rato, no ha habido grandes hombres. Tenemos un Dios grande que ha usado a hombres y los ha capacitado para que realicen su obra. Estamos en el mundo, pero no estamos en él. Ese es el sentido de apartado. Si somos verdaderos creyentes, entonces ya no somos del mundo, ya no estamos gobernados por el pecado. Ni estamos atados tampoco por los principios de este mundo. Estamos en la libertad de Cristo y estamos siendo transformados y renovados a la imagen de Cristo. Este es el apartado. Entonces Pablo está refiriéndose en que él está destinado a algo diferente. Dice en 2 de Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Pablo estaba apartado, había sido elegido para el evangelio de Dios. Dice ahí, apartado para el evangelio de Dios. O sea, no dice mi evangelio, no dice mi plan, no dice mi buena noticia, sino es la buena noticia, la mejor noticia, o la mejor de las mejores noticias que pudimos haber escuchado. Entonces Pablo hasta ahorita hace una presentación donde dice: yo represento a Jesucristo, al cual sirvo como esclavo, estoy atendiendo todos sus intereses, y Él me ha escogido para ser enviado, ¿sí?, y para el propósito de compartir el evangelio que es de Él, el evangelio de Dios, no el mío,
y esto tiene un origen de parte de Dios. Seguimos leyendo ahí dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En el 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo les está recordando que esta buena noticia, que esta gran noticia ya existía desde antes. Ya se les había comunicado desde el principio, desde que fue la caída del hombre, ya el Señor había prometido un Salvador. Y se lo dijo a Abraham también, que a través de él serían benditas todas las naciones. ¿Cómo iba a ser posible esto? Solamente que a través de su descendencia llegara el Salvador. Se lo dijo a Jacob también, se lo dijo a David también, se lo dio como promesa a David. Y lo dijo Moisés, dijo: viene uno que es más grande que yo. Lo dijo Isaías, lo dijo Jeremías, lo dijeron todos los profetas. Todo el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Aunque no diga la palabra Jesús, hay una promesa en todo el Antiguo Testamento diciendo: viene un Redentor que los salvará a ustedes. Esa es la promesa que viene ahí, y se los está recordando a ellos. Les dice: el que había sido prometido, dice, el que había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ¿sí? Entonces todo lo que ellos conocían como el Tanaj, el Antiguo Testamento, está lleno de la promesa de un Salvador. Y ellos, como ustedes bien saben, principalmente los judíos, memorizaban bastante de la Escritura, sabían bastante de la Escritura acerca de lo que era el Mesías, y pudieron haberle reconocido si no hubiera sido por sus corazones duros. Vemos cómo los profetas hablan de la esperanza de la redención una y otra vez, y Juan el Bautista también lo hace, e incluso Juan el Bautista como precursor de Cristo es anunciado también a través de las profecías. Podemos encontrar entonces, estas las voy a poner en el sitio del video para que las puedan revisar después en su casa. Son profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo con respecto a la familia, la descendencia o la línea genealógica por donde debería él venir al mundo, a través de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David. La misión que iba a él desarrollar: iba a traer paz, iba a poner fin a la rebeldía, iba a perdonarnos de nuestros pecados. ¿Dónde iban a nacer? Profecías acerca de la madre de Jesús, que iba a nacer de una virgen, el lugar donde iba a nacer, que era Belén, el que lo iba a anunciar, el heraldo, que sería Juan el Bautista. Profecías acerca de su vida, cómo iba a desarrollar su vida, él maestro y profeta, legislador y portador de nueva alianza entre Dios y los hombres, sacerdote víctima, manso y humilde, salvador de la humanidad. Y también todas las profecías que conocemos acerca de la pasión y muerte, los eventos de la pasión, que iba a ser rechazado, que iba a ser golpeado, que iba a ser humillado, que iban a venderlo por 30 monedas, que iban a jugarse en suertes sus vestiduras, que su cuerpo no se iba a corromper, que tendría un sepulcro glorioso. Todas estas profecías que les está diciendo Pablo, les dice anunciado por las profecías. ¿Por qué? Porque ellos las conocían, las profecías. Confirma todo lo ocurrido en la historia. Dice: a través de la vida de Jesús, vean todo lo que está pasando atrás, todo lo que ocurrió, los símbolos que hay acerca del tabernáculo, los símbolos que hay en el Cordero Pascual cuando salen de Egipto. Todo eso se cumple en Jesucristo, y es como estarles diciendo: oigan, presten atención a lo que les voy a decir. Yo vengo de parte de Jesucristo, el que ustedes esperaban y en el cual todo se cumple. Si conocen las profecías, entonces saben de qué estoy hablando. No se las tuvo que listar. Y con esto está diciendo: no es solo un profeta como lo veían muchos, no es solamente un hombre bueno, no es solamente un hombre sabio,
no solamente es un buen filósofo, no solamente es una persona que se compadece del dolor de los demás, no es solamente un piadoso, no es un activista social, no es una historia ficticia. El Señor ya cumplió, ya llegó, ya vino, la redención prometida ya llegó, la reconciliación con Dios ya fue hecha, nuestro destino está seguro. Vayamos a Lucas 24:44. Y aún después de 2000 años, mucha gente sigue diciendo que era un buen hombre, que era un buen filósofo, que era un buen pensador. Lo han utilizado como estandarte para campañas hasta políticas, para movimientos sociales. Qué insulto más grande para el Dios único y verdadero, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice en Lucas 24:44, una vez que había resucitado ya el Señor, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Muchas de estas profecías y de lo que habla aquí el Señor las vamos a ver referenciadas en el libro de Romanos, para ver que era necesario que Él padeciera, que Él muriera y asimismo también Él pudiera resucitar. Entonces dice que les abrió el entendimiento. Sin que el Señor nos abra el entendimiento, nosotros no podríamos entender las verdades de la Escritura. Y podemos leer una y otra vez en las Escrituras como dice, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y hacen la mención, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. O cuando dice que mi hijo vendría de Egipto. Muchos pensaban que iban a nacer allá, pero ignoraban la parte que dice que iban a nacer de Belén. Pero cuando fue la huida a Egipto, que se resguardaron allá José, María y el niño, después vienen de Egipto. Vamos a 1 de Pedro 1:10. Esta porción que voy a leer la tomé de la Nueva Versión Internacional. 1 de Pedro 1:10. Y dice con respecto a esto que estamos leyendo, dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Entonces, fue para nosotros, para los que hemos creído, a quienes estaban sirviendo esos profetas. Porque ellos estaban escribiendo y nadie creía su anuncio. Cada quien seguía con su vida una y otra vez. Querían escuchar profecías de prosperidad, de tiempos buenos, de paz, de seguridad. Y dice aquí que estaban reservados, entonces, ¿para qué? Para que nosotros las supiéramos. Dice en el 12, entonces a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, es decir, a nosotros. Dice Pablo acerca de, dice en el verso 3, los leo continuos, los leo una y otra vez, porque es una sola frase todo lo que viene ahí. Dice a partir del 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Aquí Pablo llama nuestro Señor, o sea, nuestro, si se está dirigiendo a ellos, le está diciendo el que es Señor de los dos, ¿verdad? Entonces, si yo soy siervo de Él, ustedes también son siervos. Y si yo le obedezco,
ustedes también le deben de obedecer. ¿Por qué? Porque Él lo merece, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, Él es Dios, digno de adoración y reverencia, y el culto que le rendimos o le debemos rendir es a través de la obediencia, y Él es Rey de reyes y Señor de señores, al cual le debemos obediencia. Entonces, Él está diciendo esto, que debemos de estar puestos a su servicio. Y bueno, vemos que a diferencia de ahora, nosotros tenemos la libertad de decir que Jesús es nuestro Señor, pero hay lugares en los que, al igual que en ese tiempo en que estaba escribiendo Pablo, no era muy seguro decir nuestro Señor. Si esa carta era interceptada o era leída por alguien y veía que venía de Pablo y decía Jesús nuestro Señor, estaba en un grave riesgo. Por lo menos iba a ser azotado, iba a ser encerrado. Pero a Pablo no le importaba eso. ¿Por qué? Porque ya había recibido de parte de Dios la promesa de que no iban a poder con él, hasta el tiempo que el Señor había dictaminado para llevárselo consigo. Entonces, Pablo estaba seguro de a quién obedecía, y él podía decir con toda libertad nuestro Señor, sin importarle que lo apedrearan, que lo golpearan, que lo azotaran, y él iba a ir otra vez a decirle lo mismo una y otra vez, cuantas veces el Señor les dijera. Y entonces cobra sentido cuando dice la palabra, dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces, decir en ese tiempo mi Señor, nuestro Señor, el Señor al que sirvo, soy su esclavo, era algo bastante peligroso, donde de verdad requería valor, no como ahora. Hay gente que sin ser creyente dice Señor, para cualquier cosa dice Señor, y hay gente que incluso revuelve la palabra Señor con palabras altisonantes. Entonces, decir Señor en la forma en que está diciendo Pablo es una forma diferente a como nosotros la concebimos ahorita. Dice ahí también la palabra, dice: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Y cuando a veces negamos a Dios? A veces cuando queremos ocultar que seguimos a Cristo, cuando no queremos que se note porque nos van a echar carrilla, porque nos van a dejar de invitar a algo, porque no van a querer compartir algunas cosas con nosotros, porque me han visto cómo soy, o van a esperar cierto cumplimiento de la idea que tiene el mundo acerca de un cristiano. Y entonces dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí no es una sola confesión de decir verbalmente como con alguien, como cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Aquí es una confesión donde se hace con valor y determinación a seguir a Cristo, pero aún con riesgo de la vida. Era el contexto en el que fue escrito esta parte. No era algo sencillo, como lo mencioné hace un momento, y entonces cobra bastante sentido cómo es que el Señor va a testificar por nosotros delante del Padre, cómo va a confesarnos delante del Padre por este sentido que tiene ahí la palabra. Eso fue con respecto a nuestro Señor Jesucristo, que Pablo habla de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos ahora, por favor, al libro de Mateo, capítulo 1. Y también, si tienen por allá a la mano, Lucas 3, 23 al 38. Y les leo lo último que leímos. Dice: nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Del linaje de David. ¿Cómo es posible que él fuera hijo de David si David ya había muerto hacía 1000 años? Leí nuevamente Romanos 1:3 para saber en qué parte estábamos. Entonces estamos leyendo que Jesús, hijo o del linaje de David. Entonces, ¿cómo es posible que era hijo de David si David había vivido 1000 años antes? Porque si vemos la genealogía a través de Mateo,
vamos a ver que va haciendo un recorrido. De hecho, en Mateo 1:1 comienza diciendo, dice, esta es la genealogía del libro de Jesús, hijo de David, ¿verdad? Entonces, a través de la genealogía va haciendo un rastreo de cómo Jesús es hijo a través de José, hijo legítimo de David. Okay, sabemos que Jesús no fue engendrado por José, fue por el Espíritu Santo, pero más adelante vamos a ver cómo la adopción de hijos da toda la legitimidad jurídica o legal para que alguien ostente ser hijo auténtico de una persona. Eso lo vamos a ver en el capítulo 8, versos del 14 al 16. Entonces, a través de esta genealogía podemos ver que Jesús es hijo de David. Y si nos vamos al libro de Lucas, vamos a ver en el capítulo 3, muestra que Jesús es hijo de David a través del linaje o de la ascendencia de María. Entonces, por un lado, Mateo se enfoca en lo que es la genealogía de José y Lucas en la de María. Entonces, Jesús es descendiente por adopción a través de Jesús y por sangre a través de María. Tanto José como María están involucrados aquí. Ella fue la madre física. Lucas nos cuenta la historia con respecto a lo que le cuenta, a lo que fue la concepción y cómo fue su encuentro con el ángel. Entonces, si vemos en Lucas 3:23, dice: Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Entonces dice aquí la palabra clave es según se creía, ¿verdad? Porque no era su hijo de sangre. ¿Quiénes sabían esto? José y María. ¿Y cómo sabe esto Lucas? Porque por lo que se ve y el detalle que da en el tema de la concepción, Lucas, a quien entrevistó para tener certeza de todo esto, fue a María, ¿verdad? Vamos a Mateo 1:16. Dice, Mateo describe el punto de vista de José y él narra la aparición del ángel a José. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, ahí el padre de Jesús, habla de José, que fue marido de María. Entonces, tiene doble línea genealógica o doble ascendencia Jesús para reclamar si fuera necesario, pero no tuvo que reclamarlo porque fue reconocido y llamado hijo de David. Cuando se refieren a Jesús como hijo de David, es por el nombramiento mesiánico. Recuerden que al Mesías o títulos del Mesías existían varios y uno de ellos era hijo de David. No era necesariamente porque fuera hermano de Salomón y de los otros hijos de David, no, sino por la ascendencia y el nombramiento de título mesiánico en manera espiritual. Vayamos a Mateo 15:22. Mateo 15:22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los dos hombres ciegos, vamos a Mateo 20:30.
Aquí esta mujer está diciéndole hijo de David, y no podemos saber con certeza si es que ella haya escuchado a alguien más llamarle así y entonces haya caído a cuentas, o si ella por revelación de Dios y por fe haya entendido por el poder que Jesús demostraba, que Él era el Salvador, que era el Redentor, que Él era Mesías y que entonces Él era hijo de David y que ella le podía llamar así hijo de David. Le da un título de Salvador que solamente le corresponde a Él y lo hace de una manera por fe. ¿Y cómo sabemos que es por fe? Porque está pidiendo, está rogando por un milagro. Vemos en Mateo 20:30, hay 2 ciegos, dice, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y nos vamos a Marcos 10:47. Dice acerca del ciego Bartimeo, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo puedes pedirle algo a un profeta? ¿Cómo puedes pedirle algo a un hombre bueno? ¿Cómo puedes llamarle Redentor, Salvador o Mesías o hijo de David a cualquier persona? Solamente el Espíritu Santo podía haberles hecho saber. Al llamarle Señor expresaban el sentido de señorío, el sentido de deidad, el sentido de poder de Jesucristo, pero cuando le llamaban hijo de David estaban reconociendo que la salvación solamente venía por Él. Los fariseos también empezaron a distinguir muchas cosas, muchas señales, y sabían toda la Escritura y la conocían las profecías, pero se rehusaban por la dureza de su corazón, porque esto les estaba afectando en su comodidad, porque la explicación que daba el Señor acerca de la ley les hacía removerse, les hacía sentir como que se carcomían, porque les estaba llevando a una condición que no había en su corazón, un deseo de obediencia a Dios, un deseo por la santidad de Dios, un deseo donde Dios gobernara sobre todos, porque ellos eran capaces de hacer todo lo externo, todo lo necesario de afuera, pero incapaces de doblegar su corazón a Dios. Tanto fue así que vemos en Mateo 21:15 y vemos en Lucas 19:47 que conspiraron para matarle. Vieron tal estorbo en él y tal rechazo que conspiraron para matarle. Vemos entonces en esto que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios y Él es el Salvador prometido a los hombres, y Él es por línea de genealógica y por lo espiritual, Él es el Hijo de David. Vayamos a Apocalipsis 22:16. Entonces, en el sentido físico y en el sentido espiritual, Jesús tiene el título de Hijo de David. Dice en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Desde el inicio, desde Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, lo menciona como Hijo de David, hasta Apocalipsis vuelve nuevamente a aparecer el Hijo de David. Había sido una promesa que se le había dado a David, no recuerdo, sí, a David, no recuerdo ahorita si es segunda de Samuel 7:12, acerca de que su reino iba a ser eterno. El Salvador iba a venir por su simiente. Y vamos al Salmo 89, por favor. Salmo 89, versos 28 y 29. Dice, para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Ahí está afirmando la eternidad del reinado, la eternidad del reino,
¿Por qué no podía ser David? ¿Por qué no podían serlo? Primero, ¿por qué no pudo ser los hijos de Jacob? Por todo lo que hicieron. ¿Por qué no fue David? ¿Y por qué no fueron sus hijos? Porque todos ellos habían hecho maldad. Y sobre todo porque todos ellos murieron. Y aunque Jesucristo murió, Él se levantó con poder de la tumba. Y ahora Él vive y reina para siempre. Por eso es que solamente Él puede ser el Rey eterno. Solamente Él puede ser la simiente eterna que dará permanencia al trono de David. La promesa que Dios le había hecho a David se cumple a través de Jesucristo. Es muy importante que podamos reconocer esto en Jesús. Es muy importante para Pablo establecer esto. ¿Por qué? Porque entonces lo que tanto habían ansiado, lo que tanto habían esperado, cuando dice que a través de lo que habían prometido los profetas, y le da el nombramiento de hijo de... No le da el nombramiento, perdón, porque ese lo tiene por sí solo. Cuando lo menciona como hijo de David, está poniendo una llave a lo que les va a enseñar. Todo lo que yo les voy a decir no viene de mí, no viene de una buena persona, sino viene verdaderamente del Redentor. Entonces, vamos a terminar el día de hoy en este punto, y ahí la importancia entonces de que nosotros podamos conocer a fondo la Escritura, conozcamos las referencias, conozcamos la doctrina apostólica, para que nosotros podamos defender no tanto nuestra fe, sino no podamos caer en el error, no caigamos en confusión, podamos enseñar apropiadamente. Y aún quienes llegan a veces a atacar, quienes dicen que Jesús no podría ser el Salvador porque no es hijo de José, más adelante vamos a ver cómo es el tema de la adopción y la legitimidad que da a alguien que es un hijo adoptivo. Y finalmente, nada más recordar que Jesús, tanto por la línea genealógica de María y por la línea genealógica de José, entonces es verdaderamente descendiente de la simiente de David. Entonces, hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Yo espero que podamos continuar pronto este tema. Y pues vamos a terminar en oración y vamos a despedirnos, hermanos. Padre, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu palabra revelada, Dios, a través de primero los profetas que explican, Señor, cómo habrías de venir, y la certeza que encontramos, Señor, a través de todos los puntos históricos donde te buscamos, ya sea en la Escritura y también en la historia universal, Señor. Y nosotros te agradecemos, Señor, porque tú has dejado esto plasmado para que nosotros conociéramos de verdad quién es Jesucristo y cómo es que fuimos reconciliados, y la salvación y la suficiencia que hay en Él. Queremos, Señor, nosotros no perdernos en filosofías, en discusiones necias que no atraen beneficio, sino enfocarnos, Señor, en lo que tú quieres hacer en nosotros. Enfocarnos, Dios, en lo que quieres hacer a través de nosotros, y siempre agradecidos por lo que has hecho por nosotros, la salvación en la cruz, la redención completa a través de Jesucristo, la justificación plena delante del Padre a través de Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, por ese beneficio tan precioso de la salvación, Señor. Queremos pues nosotros entender las verdades de tu palabra y de verdad consagrar nuestras vidas, Señor, como siervos tuyos. Ver como veía Pablo, Señor, que nada era más importante que tú, que podamos ver como Pablo, Señor, que todo es basura a un lado de ti, a un lado de tu presencia, Señor. Que no hay mayor lugar que estar a tus pies, no hay un lugar más alto, como dice un canto, Señor. Que no hay mejor honor y gloria que uno puede tener que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos pues, Señor, a entender tu palabra, a disfrutar de ella, a crecer con ella, Señor, y poder enseñar verdaderamente quién eres tú. Bendito seas, Señor, por siempre y siempre. Te agradecemos por tus favores, agradecemos tu misericordia para este día. Te rogamos que nos lleves con bien a casa, que nos acompañes, Señor, que esta noche podamos estar en cama, que cada uno pueda descansar plenamente en ti, que pueda reconciliar sueño y toma energías para lo que
cada quien desarrolla. Bendito seas, mi Dios, por siempre y siempre. Alabamos tu precioso nombre, Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, el domingo a las 11 de la mañana es la transmisión. Que el Señor les bendiga.